Muy buenas noches, mi gente. Un placer saludarles a esta hora de la noche. Te saluda tu servidor Charlie Castillo. Hoy, ¿verdad? Pues estoy en compañía de dos dirigentes sindicales, ¿verdad? Pues muy reconocidos en su área, ¿verdad? Como es el caso de Miguel Ángel Ruiz, que ya en varias ocasiones lo hemos tenido aquí, ¿verdad? Pues en el programa. Al igual, pues hoy se nos une Benjamín Prado, ¿verdad? Miembro de lo que es la organización Unión del Barrio, ¿verdad? Así que bueno, les damos la bienvenida a ellos dos. Hoy vamos a hablar de diferentes temas y, ¿verdad? Pues para ellos nos van a acompañar estos dos grandes hombres que hacen una labor muy importantísima. Ya ustedes dentro de poco se van a ir enterando, ¿verdad? Sobre qué se trata esta reunión del día de hoy. También vamos a hablar sobre lo que son los avances de la campaña. Luchamos juntos por recuperación de salarios, salud y trabajo. Reciban todos y todas un enorme saludo a esta hora de la noche. Les invitamos, ¿verdad?, a compartir la transmisión y a que puedan, ¿verdad?, conectarse, invitar a tus contactos a que puedan unirse, ya que va a ser de mucho provecho la reunión del día de hoy. Así que damos la bienvenida ya, ¿verdad?, pues a Miguel Ángel Ruiz, que nos acompaña desde Nicaragua y para que se presente y nos diga quién es Miguel Ángel Ruiz, a qué organización pertenece, ¿verdad? Y cuál es la labor que desempeña Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Buenas noches, Charlie. Buenas noches, Benjamín, que nos acompaña desde la Unión del Barrio, desde Los Ángeles. ¿Estás ahorita, Benjamín, en Los Ángeles? En el sur de California. Yo ahorita me encuentro en San Diego, pero pues ahí estamos nuestros compañeros. En San Diego. Bien. Buenas noches, Benjamín. Un placer estar con acá. Sí, mi nombre es Miguel Ruiz, Miguel Ángel Ruiz Estrada. Soy el presidente de la CST José Benito Escobar en Nicaragua y actualmente soy el coordinador regional de los sindicatos de maquila en la región centroamericana. Es un gusto estar acá en el programa con Charlie, porque es un programa muy informativo, educativo para la clase trabajadora del sector de maquila y zona franca. Y por supuesto vamos a compartir información también sobre cuáles son los avances y hasta dónde estamos en la campaña. Luchamos juntos por salario, salud y trabajo. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Verdad? Damos la oportunidad a Benjamín Prado para que nos explique quién es Benjamín Prado, a qué organización pertenece y cuál es la labor que desempeñan como organización. Muy buenas noches, Benjamín. Un gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Buenas noches, Charlie, Miguel. Un placer estar con ustedes y con todos sus radioescuchas y los que sintonizan este programa. Como organización, pues bueno, Benjamín Prado de la organización Unión del Barrio, que ya tiene cumple 40 años este próximo año, que nace del movimiento chicano como una organización para avanzar la lucha de la autodeterminación del pueblo mexicano y latinoamericano dentro de las fronteras políticas de Estados Unidos. Enarbola la lucha de clase, la lucha de los trabajadores, de los mexicanos en particular, ya que nosotros nos reconocemos como un pueblo pues, que ha sido invadido por Estados Unidos en su guerra de expansión de 1848 y pues lo que significa una frontera impuesta a nuestra comunidad, una frontera colonial que separa a nuestros pueblos de nuestras tierras, de nuestros ancestros que han estado aquí en este continente por ya millares de años, ¿no? Y lo que para nosotros es importante levantar la bandera de lucha de clases. Nosotros nos unimos como organización con ese objetivo de organizarnos como clase social, defender nuestros intereses de clase y pues también unificar nuestra lucha por la autodeterminación con la lucha de los pueblos de nuestra América. El trabajo concreto pues es, ahí tenemos varios proyectos en el sector lo que son los trabajadores migrantes, en particular la defensa de nuestros intereses, también lo que es un trabajo del sector magisterio, juventud y también defendemos los derechos de nuestros familiares que están presos, ya que en Estados Unidos es un negocio de tener
y arrestar muchas de nuestras comunidades y que lucran. Hay empresas que lucran de nuestro encarcelamiento como negocio, lo tratan como un negocio. Entonces ahí estamos en esa lucha y pues un gusto saludarlos a ambos y estar aquí en este programa el día de hoy, esta noche. Excelente, Benjamín. Nos comentabas, ¿verdad? Pues tras cámaras que ustedes se dedican, ¿verdad? Pues a trabajar directamente con migrantes, ¿verdad? Bueno, Honduras y lo que es, ¿verdad? Los países centroamericanos son uno de los más fuertes, ¿verdad? En cuanto a exportación de migrantes, por decirlo así. De hecho, el día de ayer salió una caravana de aquí de nuestro país, Honduras, ¿verdad? Con más de 400 personas que van rumbo a tierras norteamericanas, ¿verdad? Buscando el sueño americano. Y la verdad que Centroamérica, pues, se ha caracterizado por eso. Lamentablemente, ¿verdad? En Centroamérica somos países muy golpeados por la corrupción y por la pobreza. Y de hecho, ¿verdad? Por eso muchos trabajadores, como tú ya bien lo mencionabas, Benjamín, se dan la tarea de migrar hacia ese gran país del norte donde, pues, esperan recibir una ayuda, ¿verdad? Pues de parte de este gran país, pero lamentablemente, como tú lo dices, ¿verdad? Pues lejos de recibir esa ayuda y ese respaldo, lo que reciben son encarcelamientos, persecuciones, y la verdad, pues es muy lamentable, ¿verdad? Porque incluso muchos compatriotas y muchos hermanos centroamericanos han perdido incluso sus propias vidas buscando este sueño, y es importante esa labor que ustedes realizan, y me gustaría, ¿verdad? Pues que nos amplíes un poco más de cuál es la tarea, a qué tarea se dedica en sí la Unión del Barrio y cómo es que nace esta iniciativa hace ya 40 años, como tú lo mencionabas. Sí, bueno, Ira, para empezar, para contextualizar este fenómeno de los flujos migratorios, siempre lo tenemos que contextualizar dentro de las políticas económicas del imperio de Estados Unidos y cómo se aplican a otros países, porque pues nadie se despierta un día y nomás dice, no, pues voy a dejar a mi comunidad, a mi familia, a los conocidos para ir a buscar el pan de cada día, sino que son condiciones económicas que se imponen. Y estamos hablando de la política económica neoliberal, de los tratados económicos neoliberales, de las transnacionales que se imponen sus grandes empresas para saquear no solo la mano de obra y el trabajo de los trabajadores por toda nuestra América, pero también para saquear los recursos económicos, los recursos naturales de los países. Y el ejemplo de México, si estamos hablando del fenómeno migratorio, lo podemos contextualizar dentro de un antes y un después de 1994, cuando se implementa el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, cuando hay una situación en relación económica que Estados Unidos, con una ventaja enorme, somete a la economía mexicana a ahora sí, los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, y que destruye el campo mexicano en el sector agricultura. Los trabajadores, muchos del campo, se mueven a las ciudades, eventualmente se mudan a las fronteras, porque ahí es donde se establecen estas grandes maquiladoras para explotar la mano de obra barata, para ellos desechable, para las corporaciones capitalistas desechables. Y vemos de que desde el 94 hasta el presente hay unos flujos migratorios grandes, no solo de mexicanos, centroamericanos también, precisamente por esta política económica que terceriza, ¿no? que crea una situación donde los sueldos no aumentan, sino lo que aumenta es la jornada laboral, la tercerización de los trabajadores, que los trabajadores ya ni tienen plazas estables, sino que temporales, y vemos que esos flujos al llegar a Estados Unidos son súper explotados. Estamos hablando de personas que ni les pagan el salario mínimo. Estamos hablando de nuestras comunidades migrantes que viven en el margen, siempre perseguidos por las autoridades migratorias,
que trabajan 1, 2, hasta 3 trabajos para tratar de solventar los gastos acá, aunque uno pueda ganar con los salarios mínimos, tal vez 12 hasta $15 la hora. En las grandes ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, especialmente en California, el salario mínimo es de casi ya $13. Sin embargo, el costo de vida para vivir en Estados Unidos va mucho más allá de lo que uno puede ganar con un salario, sino que se tiene que ir a vender su mano de obra en 2, 3 trabajos con una explotación increíble, donde ahora sí los patrones utilizan hasta las políticas migratorias para obligarlos que no exijan sus derechos, que no se sindicalicen, de que pasen horas sin inclusive comerse un almuerzo, sin tomar descanso y hasta robarles el sueldo. Estamos hablando del robo. Es una condición de servidumbre y de esclavitud prácticamente para una gran cantidad de trabajadores, especialmente en el campo, en el sector del campo, ¿verdad? De la agricultura. Hay otros trabajos, pero todos son el salario mínimo. Y como sabemos, el salario mínimo simplemente es una indicación de que si te pueden explotar más, estos patrones se atreverían a seguir explotando la mano de obra. Y pues lamentablemente vemos que hay toda una infraestructura de persecución precisamente para mantener esa mano de obra sometida a la servidumbre, que vienen siendo las políticas migratorias de este país, que buscan, o sea, todas las mañanas en los barrios mexicanos y latinoamericanos en este país se llega ICE, una agencia migratoria, para buscar, monitorear, perseguir, detener, arrestar y separar a familias. Ya se ha escuchado de los campos esos de concentración para niños, jaulas, niños, niñas, o sea, menores de edad, enjaulados en estos centros de detención, personas detenidas, y estos centros de detención son privados, o sea, empresas privadas que se dedican a construir estos centros de detención, y luego se alquila por cada persona que está detenida, se alquila la cama, como imagínate estilo hotel, pero obviamente son centros de detención con muy pocos eh, condiciones que carecen inclusive de higiene. No se les da ni jabón, a veces ni pasta dental cuando la gente está detenida. Y pues es forma de tortura, inclusive tortura psicológica para muchos de estos familiares, ¿no? De estos trabajadores migrantes. Y pues nosotros como Unión del Barrio, que nace en 1981, precisamente después de los movimientos de los años 60 y 70, que nuestros fundadores fueron veteranos del movimiento chicano en aquel entonces, durante los 60s y 70s, que enarbolaron esa bandera de la autodeterminación de los mexicanos en particular. Se conocía o se conoce como el movimiento chicano. Ese movimiento chicano nace precisamente porque hemos sido víctimas de una persecución, de una hostilidad por parte del gobierno norteamericano desde la invasión de Estados Unidos a nuestro territorio. Hay que recordar California, Arizona, Nuevo México, Texas, Colorado, formó parte de México en su momento histórico. Después de la independencia de España, México era estamos hablando, ¿no? Desde el área que se conoce como Colorado, Wyoming, Oregon, que se extendió hasta Nicaragua en su momento, ¿verdad? Y en esas guerras de expansión de Estados Unidos, con la política o más bien la ideología del destino manifiesto, nos invade, nos arrebatan más de la mitad de nuestro territorio, y lo que vemos es una constante guerra en contra de la comunidad mexicana, hasta el punto de que nosotros se nos considera como extranjeros en nuestra propia tierra. Y esa es la cuestión fundamental para nosotros como Unión del Barrio, es que no reconocemos esa frontera
imperial que se impone, que estos son tierras mexicanas, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y que nuestra lucha es en contra del imperialismo estando adentro de las entrañas del mismo imperio, ¿no? Nosotros siempre tenemos que recortar, tener esa memoria histórica, porque nosotros sí defendemos nuestro derecho como pueblo mexicano, latinoamericano, de emigrar y estar aquí en nuestra tierra, pero también defendemos el derecho de no migrar, el derecho de la autodeterminación en nuestros territorios, de tener un trabajo decoroso para ganar el sustento de nuestras familias sin tener que emigrar, reconociendo que son las políticas económicas que, que maneja el imperio y las grandes corporaciones quienes determinan muchas veces el carácter, la orientación de las economías de nuestros países, y lamentablemente pues vivimos en una situación de que es el capitalismo, un capitalismo cruel, salvaje, de superexplotación, ¿verdad? Y que tenemos que cambiar esa economía que sea de los trabajadores, para los trabajadores, en defensa de nuestros intereses como clase social. Excelente, Jaime. Muchas gracias por ese recorrido que nos diste, ¿verdad? Desde adentro de tu organización. Y la verdad, sabes, mientras hablabas de todo esto, sentía que estabas como describiendo la situación que vivimos aquí en Honduras, porque realmente tenemos una situación bien compleja, donde obviamente nuestra mano de obra no es valorada, donde somos explotados, ¿verdad? Y lo que ganamos obviamente no alcanza, pues, absolutamente para nada, ¿verdad? Y bueno, y como ya lo mencionábamos anteriormente, es uno de los factores del por qué muchas veces, ¿verdad? Pues como ciudadanos nos vemos en la obligación de emigrar en busca de una mejor opción, ¿verdad? Y pues al llegar allá, Benjamín, nos damos cuenta de que la cosa es totalmente diferente también por allá, ¿verdad? Porque de repente nos pintan otro entorno por aquí, ¿verdad? De repente el que se va de su patria, de su país, se va creyendo un sueño totalmente diferente, ¿verdad? Y realmente no está mal dicha esa palabra del sueño americano, porque realmente eso es un sueño, ¿verdad? Porque al llegar allá te despiertas y te das cuenta de que realmente el sueño no era como lo había soñado, ¿verdad? Porque me imagino que ha de ser muy trágico. Imagínate salir de tu casa un día tranquilo para tu trabajo y de repente saber que la migra te acorrala, como decías tú, ¿verdad? Pues de repente te secuestran prácticamente porque es lo que hacen y te llevan y no regresas a tu casa. Imagínate si te vas con tu familia para ahí, tu familia queda esperándote y como te decías tú, ¿verdad? Pues lamentablemente en estos centros de detención se han dado, ¿verdad? Pues violaciones, se han dado atropellos, se han dado, ¿verdad? Pues torturas, como tú mencionabas. ¿Y qué le podríamos decir entonces, Benjamín, ¿verdad? Pues a toda esta gente que de Centroamérica y México tienen ese sueño de emigrar hacia Estados Unidos. ¿Cuál podría ser el consejo o qué le podríamos decir a estas personas? Mira, nosotros creemos en el derecho de no migrar, de luchar, de organizarse, de sindicalizarse en sus lugares de trabajo, de organizar una lucha, reconociendo claramente que esa lucha de los trabajadores tiene que ser por el poder, que ahorita lo que estamos viviendo es de que el mundo está eh, revolcándose en una crisis profunda, ¿no? Y aunque uno quiera ir a buscar un mejor futuro para su familia en Estados Unidos, las políticas que existe es una política de terrorismo de Estado, realmente. O sea, así lo tenemos que calificar, porque lo que se vive acá es una pesadilla para nuestras familias migrantes. Entonces, la única lucha es de organizarnos, de unirnos con las organizaciones políticas, sindicales y sociales que puedan defender nuestros intereses como clase social, que somos los que trabajamos, los que generamos las grandes ganancias y riqueza del país. Y si nos unimos en ese esfuerzo como clase trabajadora, porque tenemos que ser muy claros,
que nosotros trabajamos mucho, generamos grandes ganancias, pero son ganancias para aquellos que no trabajan, para aquella gente que vive del trabajo ajeno. Y la única forma de recuperar nuestra fuerza de trabajo es precisamente organizándonos, sindicalizándonos y creando el poder del pueblo trabajador, los trabajadores en el poder, crear los cambios necesarios adentro de nuestros países. Bolivia, un ejemplo que cambió su economía y la orientó. Se ve en Venezuela también que van cambiando, sabiendo y reconociendo las calumnias y los ataques feroces que viene desde el imperio, las calumnias que se habla sobre Nicaragua, los ataques realmente feroces por parte de los medios de comunicación. Y por eso, pero no hay que desanimarnos, hay que organizarnos en nuestro lugar de trabajo. Hay que desarrollar ahí el mecanismo necesario que es la organización fundamentalmente para defender nuestros intereses de clase, porque ya no hay otra salida que luchar. Si uno quiere emigrar, va a encontrar un camino que puede resultar en la muerte, porque así se ha orientado la política norteamericana de inclusive utilizar terceros países como México, otros lugares para perseguir a los migrantes. He visitado la frontera México-Guatemala. Las condiciones son pésimas, hasta podemos decir que son cómplices las administraciones de México en aplicar la política migratoria norteamericana. Y así lo ve los norteamericanos. Ellos crean formas de lucrar del fenómeno migratorio. Hasta inclusive todo el tráfico humano está de una manera u otra manipulada por las autoridades norteamericanas. Y uno tiene que tomar realmente conciencia de que se arriesga la vida, pues. Se arriesga la vida y pues mejor hay que luchar, pues, ahí en nuestros países para transformar el escenario económico de los países de Centroamérica, de nuestra América, y hacer los cambios, porque en un momento dado, si se recupera nuestra fuerza de trabajo, Estados Unidos es el país que siempre ha lucrado de nuestra condición económica, pero que Estados Unidos es el que depende mucho de la fuerza de trabajo de los otros países y de los países de nuestra América. Así que hacer los cambios desde ahí, recuperar su fuerza de trabajo, sus recursos naturales, orientar las economías de nuestra América para el beneficio de los trabajadores en salud, educación, vivienda, y crear ese otro mundo que es tan urgente, tan necesario, pero solo organizados es como se va a poder hacer esos cambios. Muchas gracias, Benjamín. De hecho, Miguel, he estado viendo, ¿verdad? Pues en lo que es la coordinadora regional, el sindicato de la maquila, que prácticamente se ha montado una campaña por ahí, ¿verdad? De sindicalízate, afíliate a tu sindicato. He estado viendo, ¿verdad? Pues bastante publicaciones acerca de esto, ¿verdad? Y qué importante que Benjamín toque este tema de lo que es la sindicalización, porque realmente creo que es un derecho de cada trabajador unirse, ¿verdad? Y organizarse. Miguel, para que tú nos expliques un poco más sobre este tema. Sí, Charlie, y bueno, nuevamente dar un saludo a la enorme audiencia que tiene tu programa y que necesitaban ya tener nuevamente estos niveles de información para la población, para los trabajadores, para los líderes sindicales, y este intercambio realmente es fabuloso, y más conociendo de personas que trabajan este tema, que viven en Estados Unidos, como los compañeros de Unión del Barrio, que hacen una labor extraordinaria. Y efectivamente, recordemos que nosotros nos denominamos países Mesoamérica. Nosotros somos Mesoamérica, ¿verdad? Son nuestras raíces. Es decir, todo Centroamérica y México es parte de esa Mesoamérica grande, ¿verdad? Indígena, con originaria, nuestros pueblos son originarios,
Y son esos grandes intereses monopólicos los que nos han dividido, ¿verdad? Pero antes éramos una sola Centroamérica. Entonces, de tal manera que los intereses económicos de las grandes corporaciones, de estos gobiernos, por eso las invasiones, por eso la guerra que promueve el imperio norteamericano para saquear nuestras riquezas y saquear nuestros recursos naturales y imponer gobiernos dóciles al servicio de sus intereses. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los trabajadores y el pueblo? La organización y más organización. Por eso Nicaragua hizo una revolución. Recordemos que Nicaragua en 1979, aquí se derrocó una dictadura de Somoza que gobernó el país por más de 45 años. Se calculan más de 100,000 muertos en esa etapa, ¿verdad? De la revolución. Y ahí estábamos los trabajadores, estaba la juventud, estaban los campesinos, estaban los afrodescendientes, los indígenas, en ese proceso, los intelectuales acompañando la revolución sandinista, que desarrolló grandes cambios y grandes transformaciones en Nicaragua, la reforma agraria, por ejemplo, la autonomía en la costa atlántica, la educación gratuita, la salud gratuita, todo eso vino con la revolución. Entonces, de tal manera que hubieron cambios profundos, pero tuvimos que organizarnos y hemos tenido que luchar. Hoy estamos en otro momento, en otra coyuntura, ¿verdad? Han pasado ya desde 1979 a la fecha muchos años. La revolución en 1990 perdimos la revolución, pasamos 16 años en la oposición neoliberal y fue desastroso. Cuando aquí retomamos nuevamente el gobierno, habían 10, 12, 8 horas de apagones diarios, las calles estaban destruidas, se habían privatizado la salud, la educación, estaban prácticamente semi-privatizadas, las calles destruidas. Entonces, y se volvió nuevamente a reactivar. Ahora tenemos comunicación con Atlántico, programas de vivienda para sectores muy pobres de la población. Ya la energía eléctrica, ya no existen esos apagones que existían antes. Volvimos a la salud gratuita, la educación gratuita, se ha restaurado. Es decir, hay un modelo diferente al que se ha planteado. Pero bien, pero tenemos los males sociales. Todavía Nicaragua es un país pobre, tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas que nos afectan. Esto del COVID nos afectó fuertemente, ¿verdad? Nosotros en la región centroamericana calculamos más de 250,000 trabajadores que estuvieron en proceso de suspensión de sus trabajos, de sus puestos de empleo. Otros perdieron totalmente su trabajo porque el COVID ha demostrado que no solamente afecta a países ricos, también, ya imaginémonos los pobres. Es decir, las afectaciones son mayores y todavía no hemos resuelto esta pandemia. También tenemos el problema ahora que se agrega, ¿verdad? Estos dos fenómenos naturales que nos golpearon, el ETA y el IOTA, y esto agrava más la situación en nuestros países. ¿Esto qué requiere para enfrentar esta organización? Como planteaba Benjamín, los trabajadores tenemos que estar organizados. Es decir, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Es decir, tenemos que hacer una poderosa organización de los trabajadores para poner al descubierto todos estos males sociales. Y el tema de la migración, nosotros hablamos del concepto de la migración laboral. Es decir, porque la migración es amplia. Migran intelectuales, migran mujeres, migran campesinos. Es decir, la migración es amplia. Y en esto es importante porque hay muchos especialistas que hablan pues de diferentes temas de la migración, pero nosotros lo más concreto que abordamos es la migración laboral. Miles de hombres y mujeres en edades productivas se van a buscar, como dicen fortuna, una mejor vida al sueño americano y lo que encuentran es la muerte. Y lo que te proyectan los grandes medios de comunicación como proyectos exitosos es uno entre 1,000, porque el resto ya murió, pero uno tal vez salió adelante con el apoyo y el respaldo que hay veces puede tener de otra familia. Entonces, creo que es importante reflexionar seriamente el movimiento sindical. Debemos de profundizar, conocer,
abordar esta situación, los riesgos que tienen los trabajadores, las mujeres, cuando desarrollan eso divide a la familia, divide a la comunidad, divide a la sociedad. Todos perdemos, ¿verdad? Y hay veces no tenemos ese tipo de política por parte de nuestros estados, de nuestro gobierno, que promuevan salud, que promuevan educación, que promuevan cultura, que promuevan la generación de empleo, ¿verdad? Porque Centroamérica tiene enormes riquezas. Nosotros tenemos enormes potenciales para el desarrollo. Tenemos enormes posibilidades en que deberíamos de estar pensando. Y aquí se ha planteado, hombre, ¿por qué Centroamérica, siendo tan pequeño, por ejemplo, no tenemos vías de comunicación de un ferrocarril centroamericano, por ejemplo? Que eso nos generaría enormes desarrollo, como lo tienen en otras regiones del mundo, ¿verdad? Fortalecer la Unión Centroamericana. El CA4 fue una buena iniciativa, una buena alternativa, que usted con su cédula podía viajar a Honduras, pero eso viene de retroceso, ahora no es posible ya utilizar el CA4, es decir, en vez de avanzar, de evolucionar, venimos para atrás. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el comercio, ¿verdad? Sí, sigue privilegiándose en esas relaciones en materia de integración. Prevalece más la integración económica que la integración social, por ejemplo. Y de tal manera que debe ser preocupación de los sindicatos y los trabajadores este tipo de temática que debemos de avanzar y profundizar, ¿verdad? Y reivindicar, porque nosotros los centroamericanos tenemos un sistema de integración que se llama el SICA, ¿verdad? Tenemos un parlamento centroamericano que funciona en Guatemala. Tenemos una Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Que funciona en Nicaragua. Tenemos el Banco Centroamericano que está en Honduras, sucede. Es decir, y tenemos el sistema, el SICA, que sucede, está en El Salvador. De tal manera que estos órganos de gobierno deberían de estar viendo estos problemas de la migración, por ejemplo, el problema del empleo, el problema de la inversión, el problema de la criminalización de la lucha social, porque a diario hay líderes asesinados en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, mujeres que son maltratadas, violadas, ¿verdad? Y que nuestros estados no fortalecen, digamos, las medidas de protección de carácter social. En ese sentido, entonces, el movimiento sindical y la coordinadora regional del sindicato de Maquila, Charles, ¿verdad? Este tipo de vínculos que estamos desarrollando con Unión del Barrio, para nosotros es una enorme oportunidad para identificar a los trabajadores, para que los trabajadores podamos vernos la cara y decir que no nos engañen, que no nos manipulen, porque hay veces hay esos que le llaman los coyotes, que le calientan la cabeza a la gente y le dicen, yo te llevo por $1,000, $2,000, $5,000 y allá vas a tener un empleo, vas a tener buena vida. Eso es mentira, es falso. Y aquí tenemos nosotros entonces la posibilidad que tenemos representantes que viven en Estados Unidos, que conocen, que nos pueden decir la verdad, cómo es que funciona eso y evitar entonces podemos salvar vidas de mujeres, de jóvenes, de hombres, ¿verdad? Que en busca de ese sueño, lo que buscan son graves problemas y en consecuencia tienen, digamos, en algunos casos hasta la muerte, la vida. Para nadie es un secreto los grandes cementerios que hay en Tamaulipas, por ejemplo, en Sinaloa, en todo eso, en San Antonio, donde hay cementerios, donde nadie sabe de dónde son esos ciudadanos porque quedan ahí abandonados o son asesinados. Entonces, de tal manera que esta es una situación que nosotros como movimiento sindical en el sector de Maquila, de Zona Franca, porque cuando yo menciono Tamaulipas y estas regiones de México que son fronterizas, ¿verdad? Ahí con Estados Unidos, ahí hay grandes zonas francas y donde se han denunciado la desaparición de mujeres. A mí me tocó ir en una misión hace 10 años donde más de 100 mujeres fueron desaparecidas y nunca se encontraron y lo que habían era un cementerio. Todas fueron asesinadas. ¿Y por qué fueron? Nadie sabía por qué fueron asesinadas. De tal manera que estos hechos crudos, ¿verdad? Son los que nosotros tenemos que discutir, abordar, denunciar y que nos permita a nosotros elevar la conciencia de nuestros trabajadores, de los líderes sindicales,
de los movimientos sociales para exigir, ¿verdad?, a nuestros estados, a nuestro gobierno, ¿verdad?, más políticas de carácter social, ¿verdad?, y que fortalezcan, digamos, con mayores niveles de inversión el tema de la salud, la educación y la generación de empleo, porque al final la gente se va porque está insatisfecha, porque las maras no nos dejan vivir, porque tenemos que pagar un peaje o porque nosotros no tenemos un empleo digno, porque no tenemos vivienda y tenemos que buscar alternativas en otro país. Pero si nuestros estados le exigimos que busquen esas alternativas, que trabajen por legislar para para nuestras poblaciones y para los trabajadores, creo que podemos tener otras posibilidades de cambio en el corto tiempo posible. De tal manera, entonces, que para nosotros esto de venir trabajando y coordinadora en medio de esta campaña que estamos estableciendo, este tipo de alianza con Unión del Barrio, vemos una excelente oportunidad, porque esta es parte de la campaña que hemos hablado. Juntos luchamos, decimos, ¿no era? Por reivindicar nuestro salario, por recuperación de salario, por nuestra salud y por trabajo. Entonces, y en medio de esta campaña, hoy Unión del Barrio está diciendo, nosotros apoyamos a los trabajadores de la maquila en Centroamérica. Nosotros queremos estar presentes en esta campaña y por eso está Benjamín hoy en este programa, como representante de Unión del Barrio, haciendo presencia y diciéndonos, ¿verdad?, que son solidarios con los centroamericanos y nosotros lo agradecemos enormemente porque el trabajo que ellos desarrollan también nosotros nos identificamos y de aquí puede surgir una gran alianza constructiva, ¿verdad?, para informar a nuestros trabajadores, a los líderes sindicales, a nuestras poblaciones, ¿verdad?, de las oportunidades que tenemos en nuestros países y de los peligros que corremos nosotros cuando migramos en esas condiciones que Benjamín nos acaba de describir. Excelente, Miguel, muchas gracias. Quiero leer algunos comentarios que tenemos por aquí de compañeros y compañeras que están siguiendo la transmisión. Por ejemplo, Gloria Guzmán nos dice, saludos compañeros, panelistas. Muchas gracias, Gloria. Un saludo para usted también. También por aquí Karen Maribel Arita, saludos Carlos. Reina Gutiérrez dice, saludos Charlie, aquí pendiente, muchas gracias. Suárez Alexander, saludos Charlie Castillo desde la Chepe 5, dice por aquí, San José 5, bueno, el saludo para Alexander Suárez. Saludos a todos, dice Mari Melgar, muchas gracias por estar compartiendo la transmisión también. Saludos compañeros, Damari Mesa, defensora de derechos laborales, dice buenas noches, gracias por compartir este importante tema. Abel Martel también nos escribe y nos dice saludos Charlie y panelistas, excelente este espacio a través de esta plataforma para poder llegar a miles de trabajadores y trabajadoras del sector maquila. Les invitamos a todos y todas compartir la transmisión. Muchas gracias, Abel. Bueno, y el saludo para todos los que están conectados a esta hora de la noche, ¿verdad? Y están siguiendo la transmisión y por supuesto están compartiendo esta transmisión. El saludo para todos ellos y les agradecemos, ¿verdad?, el hecho de que estén aquí con nosotros. Nos comentaba Benjamín, ¿verdad?, que tiene de repente por ahí videos con los cuales ilustrar un poco, ¿verdad?, la situación que viven nuestros hermanos latinoamericanos en Estados Unidos, ¿verdad?, en cuanto a la persecución por la migra y todo eso. Y vamos a ver, Benjamín, si nos compartes entonces un poco ahí, ¿verdad?, pues de lo que ustedes desempeñan, de lo que ustedes hacen y obviamente de lo que la migra le hace a los migrantes en este país. Sí, muchas gracias, Charlie. Así quisiera compartir aquí un video. Es parte del trabajo que hacemos como organización que se llama el patrullaje comunitario. Nos hemos tenido que crear nuestro propio mecanismo de autodefensa, es decir, que nuestra militancia, nuestros miembros como Unión del Barrio, salimos en las mañanas temprano para ir a vigilar nuestros barrios de la comunidad trabajadora. Estamos hablando de comunidades y barrios de trabajadores, pues, y les quiero mostrar, ¿no? Esta es nuestra página de YouTube, donde dice Unión del Barrio, patrullaje comunitario. Y este es un video que captamos
la semana pasada, cuando ya identificamos los vehículos de ICE que estaban pues en nuestros barrios y pues logramos no solo capturar, mostrar, ya conocemos los vehículos que ellos utilizan. Entonces siempre estamos ahí en la expectativa para ver cómo ocurre las detenciones, ¿verdad? Y son personas que si uno mira el vehículo, pues se mira como normal, pero y luego uno sale y prenden sus luces. No te bajes de tu carro, sube las ventanas, no tienen un warrant para arrestarte, no tienes por qué hablar con ellos, sube tu ventana, no tienes por qué lo que nosotros hacemos, decirles nada, les explicamos cuáles son sus derechos constitucionales, el derecho de no hablar, de no platicarle a la gente, a los agentes. These are the colonizers, the settlers that dedicate their time to arresting our communities. And this is why it's important that we organize as working people to defend our human rights, that we have the right to work, to live with dignity, without being terrorized. Entonces, lo que hacemos es de que ilustramos allí exactamente cómo ocurre la detención. Les explicamos a la comunidad precisamente cuáles son sus derechos para defender su propio derecho mientras que ocurre, y también para que estos agentes sepan que nosotros estamos al tanto y vigilando sus actividades, porque estas agencias operan al margen de la Constitución, o sea, al margen de la ley. No se identifican, no sabemos quiénes son. La gente pues de repente están bien espantados porque son agentes vestidos de civil. Apenas se ve la placa, ¿verdad? Y vamos, le voy a aquí, este es un ejemplo, ¿no? De cómo la comunidad sale a defender sus familiares. De hecho, hoy es el Día Internacional de los Derechos, perdón, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y ocurre este tipo de actividad en un barrio mexicano acá, y lo que sí quisiera ilustrar es de que estos vehículos, la misma gente, el mismo pueblo, la denuncia, ¿no? El ejemplo de la comunidad de denunciar las cantidades de recursos que se invierten para perseguir a los trabajadores. O sea, imagínate, uno sale y estos son vehículos comunes y corrientes. Te orillan, te separan de tu familia, te llevan preso, te llevan a un centro de detención donde van a lucrar por tu detención. O sea, cada día el gobierno paga a estas empresas privadas para mantenerte detenido o detenida. Y en este caso se logró una grande victoria porque la presencia de nuestra organización, de estar allí presentes, explicándole cuáles son sus derechos, resultó eventualmente de que dejen a la familia sin que alguien fuera detenida ese día. Esa familia se mantuvo unida y fuera de la detención, de la cárcel, precisamente porque hay un esfuerzo organizado del pueblo denunciando estas actividades. Y como uno puede ver ahí, vienen bien armados, o sea, armados así con chalecos, y pues, y son varias agencias y a veces vestidos de civil. Y pues lo importante es de que organizados podemos vencer porque somos más que ellos, más que esas agencias, ¿sí? O sea, numéricamente somos la mayoría. Lo que nos hace falta es el factor subjetivo de la organización. Y esa organización hoy más que nunca es muy importante para ahora sí. Y nosotros decimos claramente que la migra no se fue, sino que el pueblo la sacó porque estamos organizados. Obviamente la agencia es muy grande y opera por todo Estados Unidos. Nosotros estamos en el sur de California, pero que podemos crear el ejemplo, ¿no? De organizarnos, defendernos y hacer ahora sí, una contraofensiva en contra de estas agencias terroristas. Realmente nosotros decimos que se tiene que abolir estas instituciones, ¿no? Y pues este es un ejemplo de ello. Bueno, muchas gracias por la paciencia, ¿no? De poder compartir esto. No, la verdad que muy bueno, Benjamín, muy bueno.
Y me gustaría que nos expliques cómo otros estados podrían unirse a esta labor o cómo podrían organizarse, ¿verdad? Que nos expliques un poco más de cómo podrían contactarse con ustedes, cómo podrían ubicar a Unión del Barrio para que Unión del Barrio los oriente y puedan formarse y organizarse de esta manera, que realmente a mí me parece muy bueno realmente, ¿verdad? Porque obviamente tú llegas allá a un país desconocido donde no conoces cuáles son tus derechos posiblemente allá, ¿verdad? Y obviamente puede ser ultrajado en cualquier momento, ¿verdad? Porque no sabes cómo defenderte, no sabes cómo reaccionar ante una situación como esta. Gracias a Dios porque ustedes estaban en ese momento ahí. Si no, esta familia, igual creo que ya no estuvieran ahí en ese momento. Exactamente, Ira. Pues nosotros más que nada tenemos nuestro sitio de Unión del Barrio, ¿no? Aquí voy a ver si puedo, aquí voy a compartir también. Tenemos este nuestro Facebook y ahí, como ven, ya compartimos la transmisión nuestra, ¿verdad? Ahí estamos en vivo. Pero también tenemos nuestro sitio web de Unión del Barrio. Nos pueden contactar aquí en nuestra página web, correo electrónico, número de teléfono, si están en San Diego, Los Ángeles. Nosotros más que nada estamos en el sur de California, ¿verdad? Pero también tenemos, pues, como digo, nuestra página de Unión del Barrio. Y nosotros sí damos talleres de cómo defender nuestros derechos, organizarnos. Y como dice nuestro nombre, ¿no? Nosotros somos del barrio, nosotros somos de la comunidad ahí, nosotros vivimos, o sea, gente trabajadora y la necesidad de organizarnos en el barrio, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo, en las escuelas. Y lo que, pues tenemos varios sectores, ¿no? Lo que nosotros llamamos sectores estratégicos. Yo, por ejemplo, yo trabajo por una oficina de derechos humanos, pero también soy sindicalizado. Yo tengo mi sindicato adentro de esa misma organización y hemos logrado una importante contrato colectivo que delinea que nuestra jornada de trabajo es de 35 horas, que nos da inclusive tiempo para poder enfocarnos en otros temas comunitarios. Pero esa es una excepción, no la regla. Hay que organizarnos pues para defender los diferentes intereses que necesitamos. Nos pueden llamar. Tenemos ahí nuestro número de teléfono, nuestro sitio web, como mencioné, también hasta Instagram y Twitter. Se pueden comunicar por diferentes medios, ¿verdad? Y así de esta manera aquí lo voy a ampliar un poco para que también tenemos educación política. Eso es muy importante para nosotros. Tenemos que concientizar. Nuestra lema siempre es concientización, organización, acción para nuestra liberación. O sea, no podemos hacer este trabajo sin realmente concientizar cuál es la naturaleza de nuestra lucha, ¿verdad? Porque el ICE, la persecución de la migra, es un síntoma de una crisis económica capitalista. Y la realidad es de que la ofensiva del capitalismo contra los trabajadores se expresa mediante esta fase fascista de persecución, o sea, una entidad especializada para perseguir a los trabajadores migrantes mexicanos y latinoamericanos, principalmente, ¿no? Estamos hablando que ya 80, casi 90% de los detenidos son mexicanos y latinoamericanos. Y eso nos indica de que ellos temen nuestra fuerza numérica, temen nuestra fuerza numérica como pueblo trabajador, pero lo que nos hace falta es la organización para hacer esos cambios tan necesarios a las políticas de este país y de crear un poder popular del pueblo trabajador que expresen cuáles son nuestras demandas. Siempre nosotros hemos tenido una plataforma de lucha, trabajos sindicalizados con salarios dignos, viviendas económicamente alcanzables, control comunitario de la policía y los alguaciles, salud para todos,
y yo digo para todos, ¿no? Porque acá se maneja que solo los que pueden comprar su seguro médico y te dan un seguro médico, pero eso no es salud, ¿verdad? Es un seguro médico por si te enfermas, y si te enfermas y no tienes el dinero, el recurso, pues, pues te, estás jodido, ¿verdad? No, estás molido ahí en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos esa plataforma de lucha, pues para ir organizándonos y haciendo los cambios tan necesarios que necesitamos en esta sociedad tan individualista, egoísta y pues obviamente del centro capitalista, ¿no? De superexplotación. Excelente, muchas gracias. Realmente, Benjamín, ¿verdad? Pues todo lo que hemos visto, todo el contexto que nos ha mostrado, ¿verdad? En este momento, creo que ha sido muy interesante y ha sido, ¿verdad? Pues creo de que de mucho beneficio para muchos compañeros y compañeras que están viendo. Te comento que también nos están viendo allá en Estados Unidos, ¿verdad? Muchos migrantes en este momento nos están viendo allá también. Obviamente a través de la página de ustedes también nos han de estar viendo muchas personas a las cuales enviamos un saludo también y les agradecemos, ¿verdad? Por seguir tanto la página Unión del Barrio como la página Charlie Castillo, ¿verdad? Al igual, pues, seguir también lo que es la página de la red de sindicatos de la maquila en Honduras y también la página de la perdón, se me olvida, Miguelito, el nombre de la coordinadora regional de sindicatos en Centroamérica, ¿verdad? También muchas gracias. Ok, también nos comentaban por ahí, Miguelito me comentaba, ¿verdad? Que también el propósito de que Benjamín Prado esté aquí, ¿verdad? No solamente era para ilustrarnos la cuestión de la migración y todo el trabajo que hacen, sino porque también nos traes una buena noticia, ¿verdad? De solidaridad para con los pueblos tanto de Nicaragua como Honduras. Explícanos un poquito por ahí, Benjamín, en qué consiste esta buena noticia, ¿verdad? Que amplíanos un poco más. Sí, bueno, cuando escuchamos de los huracanes ETA y OTA, ¿verdad? IOTA, pues nosotros obviamente nos preocupamos por el impacto que ha tenido adentro del contexto de un COVID, ¿verdad? El COVID que ha golpeado duramente a los países centroamericanos, pero arriba de eso, entonces tener que lidiar con el huracán. Y como en Los Ángeles en particular es una comunidad grande de centroamericanos, de hondureños, nicaragüenses, y pues en esa, una gran parte de nuestra militancia, una buena parte de nuestra militancia son maestros. Y cuando ellos intercambian, bueno, ¿qué pasa? Porque por un lado, pues la instrucción ahorita se tiene que hacer por medio virtual, ¿verdad? Porque pues el COVID acá está propagándose desenfrenadamente. Pero pues ahí en estas conversaciones pues se platica, ¿no? Se escucha que pues los familiares que están preocupados de sus seres queridos y pues obviamente nosotros conociendo ahí la lucha pues en contacto en particular con la FCM en Centroamérica, con la coordinadora Benito Escobar, ¿verdad? Con Miguelito en particular, pues hicimos el esfuerzo, pues a ver cómo podemos aportar, reconociendo que somos una organización pequeña relativamente hablando, pero que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad de principio de solidarizarnos y decidimos pues hay que por lo menos hacer una página utilizando la plataforma GoFundMe y aquí voy a compartir esa página para que lo vean, ¿verdad? Donde nosotros podemos por lo menos hacer un esfuerzo de recaudar dinero. Ahorita se puede ver de que ya hay $765 que han sido
donados, pero lo que no registra ahí es el dinero que nosotros ya como Unión del Barrio comprometemos o nos comprometemos a entregar. Entonces estamos hablando, ya tenemos 1,700 por parte de Unión del Barrio, los 765 que están aquí, y ahorita en este preciso momento estamos platicando con los diferentes sindicatos con quienes nosotros estamos afiliados, con quienes nosotros estamos en contacto, para que también se sumen. Nosotros tenemos una meta de $10,000, de hacer una entrega de $10,000 para que se pueda aliviar de una manera, ¿no? La situación que se está viviendo. Ojalá podamos llegar a ese número, ese es nuestro objetivo. Sin embargo, pues queremos enlazarnos, ¿no? En brindar esta solidaridad, porque creemos que acá en Estados Unidos, pues sí hay recurso, ¿verdad? Y no lo podemos desgastar de una manera despilfarrada, comprando y en la cultura de consumo, mientras que haya este tipo de crisis. Entonces le estamos exigiendo realmente a los sindicatos que tienen recursos, que hay que solidarizarnos como trabajadores de este lado con los trabajadores de ahí de Nicaragua y Honduras, ¿verdad? Entonces aquí un pequeño escrito, aquí como dice, llueve sobre mojado, ¿verdad? Un poco resumen de lo que ha ocurrido en los últimos semanas prácticamente, y reconociendo obviamente dentro de ese contexto del COVID, ¿verdad? Hay que aportar algo, hay que solidarizarnos y de esta manera, pues, formar parte de este apoyo, ¿no? De este apoyo a las comunidades afectadas. Excelente. Entonces, la invitación, ¿verdad? Pues para todos los compañeros y compañeras allá, ¿verdad? En Estados Unidos, para que puedan unirse, ¿verdad? A esta gran colecta. E incluso si hay, ¿verdad? Pues personas de fuera de Estados Unidos que quieran unirse a la colecta, pues, ¿cómo pueden hacerlo, Miguel? ¿Entrando a la página de Facebook o cómo podrían hacerlo? Ellos tienen una página ahí, que es la que presentó Unión del Barrio, y Excelente. ahí pueden ingresar directamente, ¿verdad? Y ellos se controla ahí y se va reflejando los aportes que dan cada una de las personas y las organizaciones. Yo quisiera, sí, complementar quizá, Charlie, que lo importante aquí es la solidaridad humana, la solidaridad social, más allá de que si se logra recuperar o aportar esa cantidad de dinero, lo importante es la voluntad de cómo se expresa la solidaridad, ¿verdad? A pesar de las afectaciones, de la distancia, de los problemas del COVID, a pesar de todo eso, nosotros vemos cómo este grupo de compañeros y compañeras y de organizaciones se manifiestan, ¿verdad? En buscar cómo aliviar con este tipo de acciones las dificultades que sufren miles y miles de centroamericanos al día de hoy. Yo le explicaba a Benjamín en la reunión anterior que hay trabajadores que perdieron todo, su casa, su empleo, todo. Perdieron trabajadores de maquila en Honduras, Nicaragua, pero también El Salvador y Guatemala. Pero los países de Honduras ha sido, por ejemplo, aquí nosotros, mira la afectación, nosotros ya tenemos producto de estas afectaciones de la agua, la marca Gildan, por ejemplo, y ahí ya suspendió labores, tanto en Honduras como en Nicaragua. Solo en Nicaragua son 12,000 trabajadores que se fueron de vacaciones forzadas, igual, y en Honduras andan por los 30,000. Imagínate la afectación directa en términos de empleo. Nosotros calculamos también de trabajadores, más de 1,500 trabajadores que han perdieron sus puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, es decir, hay afectaciones ya directas y en cuanto al empleo. En el caso de Nicaragua, pues no fue tan fuerte lo de la vivienda como en Honduras, porque esto nos dio más en el Atlántico y las empresas
de maquila están concentradas en el Pacífico. Pero, por ejemplo, en Rivas, en la zona del Pacífico nuestro, tenemos trabajadores afectados, ¿verdad? En el centro, en la zona de Tipitapa, de nuestro país, ¿verdad? Que hay trabajadores que han tenido afectaciones. De tal manera que esto de los huracanes, ETA y IOTA, ha traído una afectación directa a grandes comunidades de trabajadores, y esta solidaridad que se está expresando a través de Unión del Barrio, pues para nosotros es una solidaridad que fortalece nuestra moral, fortalece, digamos, ese sentido de pertenencia que tenemos nosotros los trabajadores, de que hay también que seguir luchando, que hay que seguirnos organizando, de que hay otros compañeros, otras voces que trabajan, que se solidarizan, que hablan, ¿verdad? Con nosotros, y eso es muy importante. Y esto se da en el marco del contexto también de la campaña de la coordinadora, porque esta campaña, como nosotros también la hemos hecho a nivel internacional, muchas organizaciones se han volcado en una solidaridad impresionante. Ya lo hicieron trabajadores, por ejemplo, de Bélgica. Recordemos que al inicio de la pandemia, los trabajadores de Bélgica, a través de FOS de Bélgica, ¿verdad? Mandaron una pequeña ayuda también, igual, ¿verdad? Recogieron fondos y se manifestaron en respaldo y solidaridad en Centroamérica, ¿verdad? Y eso es importante para que nuestra audiencia conozca de que esta campaña ha sido tan importante, porque muchos trabajadores en el mundo, tanto en Estados Unidos, en Europa y otros continentes, y en América del Sur, están mirando ahora lo que está sucediendo en la región centroamericana, que es una situación realmente rara, normal, pues impactos de la naturaleza, más una pandemia, nos tienen en una situación difícil. Pero también tuvimos la solidaridad de los daneses. Hace poco negociamos un acuerdo, una ayuda humanitaria, igual para trabajadores, que ha sido impresionante. Por supuesto, también que hay que aclarar que no podemos llegar a todos los trabajadores, porque estamos atendiendo casos de emergencia, y hay veces, y duele el corazón porque no le podemos llegar a todo el mundo. Pero lo importante es el gesto que hace el sindicato, porque nosotros somos sindicatos con recursos muy limitados, pero hacemos la voluntad de tener este tipo de iniciativa y de solidarizarnos. Entonces, los trabajadores daneses hace poco se solidarizaron también con paquetes alimenticios para algunos trabajadores y familias que habían perdido su empleo o que no tenían hogar y sin nada, y se hizo un esfuerzo a través de las organizaciones sindicales en Honduras, la FIT y la CGT, ¿verdad? FEACI en El Salvador, aquí en Nicaragua, la ZF y la Federación 8 de Marzo, al frente dando respuesta sobre esta problemática. Y hoy tenemos una organización, mire qué interesante, en Estados Unidos, Unión del Barrio, ¿verdad? Diciendo, aquí estamos nosotros, queremos contribuir con nuestro modesto apoyo, y eso tiene un gran valor para nosotros moral, ¿verdad? Porque eso demuestra que esta campaña que hemos venido, imagínate que ya los que no tienen están dando, pero las marcas, que es donde está dirigida nuestra campaña, están cerrando sus ojos. Eso es lo que tenemos que denunciar. Eso es el capitalismo salvaje que estamos denunciando nosotros. Las grandes marcas, las grandes productoras que tienen grandes utilidades, todavía están viendo si nos atienden. Solo 2 marcas se han pronunciado. Y tengo Under Armour, ¿verdad? Y la Nike se han pronunciado que quieren entablar diálogo con nosotros. Pero vemos que los trabajadores somos más solidarios que el gran capital. Eso es importante decirlo a los trabajadores. Es decir, todos esos capitalistas que nos hablan de responsabilidad social, ¿verdad? De ser, es hipocresía, es mentira, es manipulación. En la práctica, le estoy describiendo, han sido más solidarios los trabajadores de otros países que las mismas marcas. Y entonces, y nosotros tenemos que poner muy bien esto en su contexto para poder seguir desarrollando nuestro trabajo y haciendo las denuncias que tenemos que hacer.
Las marcas deben asumir su responsabilidad, ¿verdad? Y en ese sentido, en la última parte me gustaría, Charles, informarle a la audiencia un poco el resto de gestiones, hasta dónde estamos con la campaña, porque también hemos avanzado en denunciar a estas marcas a nivel internacional y ponerlas en su lugar, pues, y quitarle la máscara, que de responsabilidad social no tienen nada. Son capitalistas salvajes, ¿verdad? Y que no le importan los trabajadores ni la sociedad centroamericana, lo que les importa es su capital, ¿verdad? Hay sus excepciones, por supuesto, ¿verdad? No podemos absolutizar marcas como esta Gildan, por ejemplo, ahorita parece que reflexionó y ahora en vez de está negociando ahora procesos diferentes, ¿verdad? Y que tenemos que hacer pues esa salvedad. Pero la mayoría de las marcas están ciegas, están sordas, ¿verdad? Pero es la labor nuestra y este programa decirle que podemos ser más solidarios los que no tenemos nada que los que tienen, ¿no? Que están evadiendo su responsabilidad en este momento. De tal manera entonces que nosotros, esta relación que estamos trabajando en esta campaña con Unión del Barrio tiene un valor impresionante que no lo podemos medir y que debemos de seguir profundizando y fortaleciendo para los próximos meses y años, porque hoy pasó esta pandemia, hoy pueden pasar estos huracanes, pero va a seguir la pobreza y tenemos que combatir esos males sociales con más unidad, con más organización, con más solidaridad, ¿verdad? Con mejores alianzas a nivel nacional y a nivel internacional. Así es, muchas gracias, Miguel, ¿verdad? Y pues va a ser interesante que nos compartas un poco más de los avances de la campaña. Y como ya tú lo mencionabas, ¿verdad? Pues el hecho de recibir estas ayudas de parte de Tres Jefes de Dinamarca, por supuesto, ¿verdad? Que se estuvieron entregando ayudas, lo que ha sido, ¿verdad? En Nicaragua, como tú lo mencionabas, miraba por ahí, ¿verdad? Pues imágenes también de Feasíes en El Salvador. Saludo a Marta Saldaña, ¿verdad? Pues hasta El Salvador también, que pues también se ha estado proyectando por ahí, ¿verdad? Pues la organización Tres Jefes de Dinamarca. También aquí en Honduras, ¿verdad? Pues hemos estado entregando ayuda humanitaria a través de las organizaciones como ser la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras y la CGT también, la Central de Trabajadores de Honduras, ¿verdad? Enviamos un saludo a Evangelina Argueta, a Joel, a la abogada también María Elena Sabión, que han sido, ¿verdad? Pues factores muy importantes en lo que es esta entrega de ayuda humanitaria. Y como tú lo decías, Miguel, realmente duele en el corazón no poder llegar a todas las personas porque vemos mucha necesidad, pero realmente, como tú lo decías, ¿verdad? Pues lo poco que logramos repartir, lo hacemos, ¿verdad? Pues con el esfuerzo propio, esfuerzo humano, ¿verdad? Nos despojamos muchas veces de tal vez tomarnos un refresquito por ahí, ¿verdad? Y eso lo valoramos a nuestros compañeros y verdad, pues en todo lo que es Dinamarca, Bélgica, ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Que nos une también Unión del Barrio, ¿verdad? Pues les reconocemos ese grato esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, realmente decirles que muchas gracias, ¿verdad? Y un fuerte abrazo desde Honduras y desde Centroamérica, porque realmente es importante saber, Miguel, como te mencionaba, que muchas veces, ¿verdad? Pues con esos $20 o esos 20 lempiras o 20 euros, ¿verdad? Pues de repente te puedes comer una hamburguesa, un refresco, pero el hecho de que ustedes digan, ¿verdad? Pues no, esto lo vamos a aportar mejor para nuestros hermanos en Honduras o en Nicaragua, ¿verdad? En Centroamérica, que han sido golpeados tanto por los huracanes como por la COVID. Eso tiene un valor enorme, ¿verdad? Y le agradecemos y ojalá pues más organizaciones se puedan unir a esta campaña y a este gran esfuerzo que ustedes están haciendo y ojalá, Miguel, pues las marcas puedan abrir sus oídos y puedan abrir sus ojos también para ver que los que les generamos las riquezas, los que les generamos sus grandes ganancias, hoy por hoy estamos necesitados de ellos. Y es lamentable, ¿verdad? Como lo mencionaba Benjamín al principio, de que lamentablemente estas marcas y estas grandes
maquiladoras, ¿verdad? Pues en todo Centroamérica ven nuestro trabajo, nuestra mano de obra como algo desechable. Lamentablemente así nos ven, ¿verdad? Pues mañana tú falleces, pues contratan a otro y te reemplazan y ya, y realmente pues no debería de ser así. Creo que esa responsabilidad social de la cual ellos hablan, deberían de hacer uso de eso. Escuchamos entonces, ¿verdad? Vamos a escuchar, Miguel, un poco más sobre los avances de la campaña Luchamos Juntos por Recuperación de Salarios, Salud y Trabajo. Amplíanos un poco más cómo va avanzando esta campaña, porque ya me estaban preguntando por ahí qué sucedió con la campaña, qué pasó con la campaña, ya todo se paró, ya todo se terminó, pero de hecho yo les decía, ¿verdad? Pues estamos trabajando por ahí, ¿verdad? Pues internamente, los compañeros están haciendo trabajos internos y bueno, hoy nos gustaría escuchar de voz de Miguel Ángel Ruiz, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido con la campaña, Miguel? ¿Cómo vamos con esto? Sí, perfecto. Un breve resumen para toda la audiencia sobre la campaña. Nosotros hemos tenido una serie de reuniones con una serie de organizaciones a nivel internacional, un poco denunciando y planteando la posibilidad de la ayuda de una interlocución directa con las marcas. Estas reuniones han sido con la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, USDOL. Nos hemos reunido con AFL-CIO al más alto nivel, con Industrial. Hemos tenido reuniones con WRC, Red de Solidaridad de las Maquilas, con una organización que se llama Justicia Laboral, también con sede en Washington, con la iniciativa Cristiana Romero de Alemania, estableciendo reuniones directas. Hemos enviado comunicación directa al representante de la Unión Europea, sorprendido un poco sobre la situación y la problemática. Ya nos respondió que la Unión Europea están abiertos a conocer, ¿verdad? ¿Qué respuesta van a tener de las marcas? Entendiendo, por ejemplo, Nike es alemana, ¿verdad? Entonces hay un compromiso de que esa empresa, esa marca, cuál es su responsabilidad social en la región, por ejemplo. Tenemos Adidas, Under Armour, Grupo Tegra, Grupo Gildan, el Grupo Delta. A todas estas marcas nosotros ya le enviamos comunicación directa. Han respondido 2 marcas, tenemos que reconocer, donde ellos están diciendo de que ellos son cumplidores de sus derechos laborales y que quieren conocer un poco más para ver entonces cuál es el planteamiento que estamos haciendo como coordinadora, ¿verdad? Y eso nos parece importante. Después pasamos a tener una reunión al más alto nivel con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Acabamos de tener una reunión con la señora Carmen Moreno y el señor Oscar Valverde. Carmen Moreno es la directora regional de OIT para Centroamérica y el Caribe. Y un poco le planteamos a OIT, denunciamos estas marcas y le estamos diciendo a OIT que sea un interlocutor, ¿verdad? Muy importante para establecer el diálogo con las marcas. Porque a nivel global se está creando un fondo global donde hay algunas marcas, ¿verdad? Esto es en Ginebra, donde están participando y hablan de como Under Armour, por ejemplo, de que van a cumplir su responsabilidad social en esta crisis a nivel mundial. Enviamos también comunicación al Sistema de Integración Centroamericano, al SICA, ¿verdad? Y recientemente hemos tenido respuestas que han recibido esa información y que es importante entonces que los mantengamos informados sobre los avances que nosotros tengamos. Pero en una última reunión que tuvimos con representantes del AFL-CIO, acabamos de firmar una carta, todos los representantes de la coordinadora regional, que le estamos enviando al equipo de transición del nuevo gobierno de Estados Unidos, al señor Biden, ¿no?
donde estamos planteando la gravedad del problema de la crisis que hay en Centroamérica y que debe de ser atendida de manera urgente, porque muchas de estas marcas, todos sabemos, son de origen norteamericano. Toda esta producción va al mercado, a Estados Unidos, y que por lo tanto hay una responsabilidad, ¿verdad?, que deben de asumir esas marcas y no dejar en la desprotección y la indefensión a miles de trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y que con ahora los huracanes perdieron hasta sus viviendas y sus recursos. De tal manera entonces que en estos momentos ya están las cartas, ya está en las manos, digamos, esa carta en el equipo de transición del nuevo gobierno en Estados Unidos, para que en esos negociaciones que se están dando, ¿verdad? ¿Cómo podemos replantear este problema de carácter humanitario y de carácter social para los trabajadores en la región centroamericana? Estamos dando una voz de alerta, una voz de alarma. Hoy nos informaba, no está con nosotros Evangelina y no está con nosotros Joel, porque estaba en una reunión con la Asociación Hondureña de Empresarios, ¿verdad?, de las maquilas, donde están abordando un poco la problemática, porque hay plantas que no pueden seguir trabajando. Es decir, hay unas afectaciones muy grandes. Igual nos está afectando en Nicaragua y en la región, digamos, de El Salvador y Guatemala. Por lo tanto, si no actuamos de manera conjunta, atendiendo esta situación y esta problemática, pues las consecuencias económicas para el próximo año, para la región y para los trabajadores, tanto en Honduras y Nicaragua, van a ser más desastrosas y complicadas. De tal manera, entonces, que podemos decir, en resumen, que nosotros con esta campaña, y hemos tenido importante solidaridad del mundo, ¿verdad?, de otros sindicatos. Nosotros en la próxima semana vamos a tener una reunión con una organización que se llama el ESNA, el Encuentro Sindical de Nuestra América. Son organizaciones sindicales que están en el sur, está Cuba y en la región centroamericana, pero también va a participar una organización Unison, que es inglesa, donde vamos a tener ese respaldo también de estos sindicatos, ¿verdad?, que están dentro del ESNA para los trabajadores de maquila en la región centroamericana. Hace 2 días también se pronunciaron los sindicatos de Portugal, de la CGTP de Portugal, imagínate, ya pronunciándose, donde que hacen un llamado de respaldo a la coordinadora, de respaldo a los trabajadores centroamericanos, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y donde llaman realmente a atender la problemática. Es decir, que esta campaña que hemos venido, que estamos desarrollando, desde nuestro punto de vista, hemos puesto ante la palestra pública a la opinión nacional, internacional, entre los que toman decisiones, estas instancias que he mencionado, OIT, el SICA, la Unión Europea, USDOL, hemos puesto en evidencia el problema que hay. Hemos puesto en evidencia las grandes dificultades y problemas que tienen los trabajadores y las mujeres, trabajadores que han perdido su empleo, su hogar, su vivienda y que no tienen ninguna alternativa en este momento. Y la promesa más importante, diría yo, que el equipo de transición, la carta que acabamos de enviar, bueno, la van a llevar, ¿verdad?, estos representantes para atender esta problemática que hemos denunciado en este momento. Yo creo que la campaña va a continuar, Charlie, no muere acá. Nosotros recordemos que tenemos 3 meses de esta campaña, es muy reciente, y creemos que hemos tenido importantes resultados. Un ejemplo de ello es que hoy tenemos esta organización de Unión del Barrio. Después vamos a invitar a otras organizaciones para que estén presentes con nosotros y que puedan compartir, porque de eso se trata. Se trata que ya iniciamos esta campaña y que no nos vamos a detener. Que esta unidad y solidaridad que estamos construyendo es única, es genuina para los trabajadores de la región centroamericana. Y a muchas regiones nos ven con el respeto, porque antes nos veían divididos, nos miraban solo problematizados. Ahora nos están viendo con un planteamiento unificado
y eso genera confianza, genera seguridad de que podemos avanzar, podemos construir, podemos desarrollar, ¿verdad?, alternativas diferentes y modelos de organización diferentes. De tal manera que, por supuesto, las expectativas para nosotros es que la marca comience a respetar nuestros derechos como trabajadores, como trabajadoras, que la marca asuma su responsabilidad y esa lucha no va a desaparecer. Pero es fundamental también que como trabajadores nos demos cuenta nosotros que debemos de trabajar porque esas marcas se comprometan y esos gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea a traer más inversión para Centroamérica, que generen más empleo y empleo de calidad, empleo, ¿verdad?, que nos den con respeto a los derechos laborales, con respeto a los convenios colectivos, con respeto a los derechos de las mujeres, de los jóvenes, ¿verdad?, que no haya violencia laboral, que firmen el convenio 190, ¿verdad?, que habla de la no violencia en los puestos de trabajo. Ese es el tipo de inversión que nosotros queremos en nuestra región y que nos deje desarrollo para nuestras fuerzas productivas. Tenemos que trabajar en la formación y la capacitación de nuestra fuerza laboral, mejorar, porque si queremos mejorar en nuestros niveles de ingreso económico, tenemos que pensar en que tenemos que elevar la capacitación técnica y profesional de nuestra fuerza laboral. Y ahí entra en juego entonces el rol del Estado, el rol del gobierno, de los centros de formación. Y ese es el planteamiento que tenemos como coordinadora regional nosotros y que le estamos haciendo, no solo a las marcas, sino también a los empresarios y a nuestro gobierno, porque hay que decirle también a la audiencia, nosotros hemos tenido reuniones con representantes del gobierno en cada uno de los países de la región centroamericana. Nos hemos reunido con los ministros del trabajo, nos hemos reunido con las comisiones y las corporaciones que administran la zona franca y nos hemos reunido con los representantes de los empresarios nacionales en cada uno de nuestros países. Es decir, ha sido una labor sumamente fuerte. Ya tenemos, digamos, en todos estos actores que les he mencionado, les hemos hecho llegar nuestra posición, nuestros planteamientos, la creación de un fondo de carácter social, económico, humanitario para atender esta problemática y que hasta el momento muchas marcas como Tegra, por ejemplo, no se pronuncia Tegra, ¿verdad? Y al contrario, Tegra sigue aduciendo que tiene problemas económicos, que tiene, digamos, que tiene que reducir que los mercados y no atiende la problemática de la gente. Siguen reduciendo, siguen despidiendo, dicen que tienen problemas para cumplir los convenios colectivos y entonces, y las grandes utilidades y ganancias que han tenido en estos años, ¿dónde está? Uno se pregunta. Es momento que tengan una responsabilidad concreta. Pero también es importante decirle a ustedes que nos reunimos con la FLA, que es una organización que afilia marcas. Y este planteamiento se lo dijimos claro, señora. Nosotros queremos ser claro en el sentido de que las marcas deben asumir su responsabilidad social en este momento de crisis. Y nos dijeron, bueno, aquí cumplimos la ley. Sí, le digo, pero este es un caso fortuito. Es decir, nadie esperaba que viniera el COVID y que vinieran 2 huracanes y es el momento entonces que las consecuencias de esta crisis no las pueden pagar los trabajadores exclusivamente. Entonces, ¿cuál es el aporte que van a dar ustedes de esas enormes ganancias que han tenido en los últimos años? Y le hicimos ese planteamiento muy claro y muy concreto. Entonces, yo invito y llamo a los trabajadores, al movimiento sindical, a seguir cerrando fila, a seguir organizándonos, a seguir creciendo, a no dividirnos, que hay problemas, claro que hay problemas, que hay dificultades, por supuesto hay dificultades, pero tenemos que avanzar y tengo que decir con claridad, ¿verdad? Y es así que nosotros hemos tenido un enorme respaldo de los sindicatos daneses y agradecemos ese respaldo, como también tenemos un respaldo importante de los sindicatos y de la solidaridad que genera el FOS de Bélgica y los sindicatos y las organizaciones que son parte del FOS de Bélgica, que han estado ahí, ¿verdad? Día a día luchando y apoyando en medio de estas limitaciones y dificultades
han dado ese enorme respaldo, pero también lo ha hecho el Centro de Solidaridad, ¿verdad? Tenemos que reconocer que han hecho un esfuerzo muy importante en expresar una solidaridad concreta al margen de las diferencias que podamos tener en términos de político, de afiliación, pero en este caso concreto, ha habido unidad del movimiento sindical centroamericano con esta cooperación a nivel internacional. Y eso es lo interesante del esfuerzo que venimos desarrollando como coordinadora regional del sindicato de Maquila. Y muchos nos dicen, bueno, ahorita estamos y nos vamos a preparar, Charlie, y ya te quiero invitar porque nosotros estamos preparando una conferencia que probablemente sea antes del 20 de diciembre con todos los sindicatos de la coordinadora, porque vamos a darle un informe a todos, ¿verdad? Para cerrar el año. ¿Y qué es lo que sigue para el otro año? Es decir, vamos a hacer una síntesis de estos planteamientos que dijo cada uno de estos actores, ¿verdad? Y cuál es el planteamiento que vamos a continuar. Porque si la marca no respondió hoy, que no crea que ya se nos olvidó, vamos a seguir el próximo año denunciando en cualquiera de estos foros que te he mencionado, en la OIT, en la Oficina de Comercio de Estados Unidos, en el Congreso norteamericano y lo más importante, con los consumidores. Vamos a ir a denunciar estas marcas si no responden a las peticiones humanitarias. Óigase bien, son peticiones humanitarias donde ahorita deben de demostrar, ¿verdad?, esa responsabilidad que dicen ellos que cumplen. Ellos hablan de los famosos códigos de conducta, que cada marca es mentira, no están cumpliendo con esos códigos de conducta. Y eso entonces nosotros el próximo año los vamos a desenmascarar. Y en ese sentido que no se entienda como una amenaza. Yo no queremos utilizar esa palabra. Nosotros por eso los hemos invitado al diálogo. Pero si no quieren diálogo, ¿qué opción nos dejan? Es decir, es claro, es evidente que no quieren. Entonces nosotros les vamos a decir, esta marca tal es violadora de los derechos humanos por tales y tales razones. Dejaron desprotegidos a miles de trabajadores en Honduras. Los vamos a denunciar con nombre y apellido, ¿verdad? Pero no queremos llegar a ese extremo. Hago la aclaración. Que no se sienta como que ya estamos dando nosotros. No, que todavía tenemos ese chance. Repito, hay dos marcas que nos han dicho, sí, queremos ver. Bueno, tiene la opción. Pero, por ejemplo, estas marcas que he mencionado, ¿verdad? Deben de dar el paso positivo. Los invitamos que dialoguemos y busquemos. No estamos imponiendo nada. Por eso le estamos diciendo, invitamos a un diálogo y tenemos una propuesta para discutir con ellos. Muchas gracias, Miguel, por esta aclaración y por esa, verdad, pues, notificaciones. Creo que quedamos sumamente bien informados en cuanto a lo que es los avances de la campaña, verdad, de Juntos por Salario, Salud y Trabajo. Vamos prácticamente al cierre de esta transmisión, de este programa. Yo agradezco infinitamente la presencia tuya, Miguel Ángel Ruiz, y también la de Benjamín Prado, verdad, pues, por haberte tomado este espacio de tiempo, Benjamín. Entiendo que eres una persona muy ocupada y te agradecemos infinitamente el hecho de que hayas, verdad, pues apartado este tiempo para compartir con nosotros y ilustrarnos de esta manera, verdad, qué es lo que ustedes hacen como organización y de ilustrarnos también, verdad, y despertarnos un poco de que el sueño americano no es tan bonito como nos lo pintan, verdad, como lo pintan los coyotes, como decías tú también, verdad, por ahí, que o personas que de repente están aquí, ni siquiera han ido por allá, pero dicen, no, pues allá la cosa es diferente, allá todo es aquí o todo es allá, ¿verdad? Y realmente es otra situación la que se vive. Benjamín, vamos al cierre y me gustaría pues escuchar tus palabras, ¿verdad? Pues para ir cerrando la transmisión. El saludo, por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Pues a toda la audiencia y tus palabras para despedirnos, Benjamín. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Charlie, y pues a Miguel, el gran hermano de lucha. Agradecemos este espacio de poder compartir nuestra experiencia, de poder solidarizarnos y de expresar desde nuestro punto de vista el trabajo que hacemos para defender nuestros intereses de clase, ¿verdad? A todos los que nos escuchan, todos los que sintonizan,
este espacio, pues gracias por abrir ahora sí, sus ventanas virtuales para poder hacer este intercambio, ¿verdad? Una cosa positiva de todo esta crisis es de que nos estamos empezando a enlazar más, aunque virtualmente, pero enlazarnos y poder comunicar nuestro sentir, nuestras luchas y pues unificar esas luchas para que sea una sola en contra de estas políticas económicas parasitarias, ¿no? Y pues de esa manera, pues construir un poder del pueblo trabajador, ¿verdad? Un poder desde los trabajadores. Y muchas gracias por esta invitación y agradecidos por el tiempo que nos dan. Gracias a ti también, Benjamín, y espero no ser la última vez que te tengamos por aquí. Ojalá, la verdad, pues podamos seguir compartiendo con ustedes, con esta hermosa organización que ustedes tienen, ¿verdad? Pues en Estados Unidos. Tengo entendido, ¿verdad? Pues me había comentado Miguel, que ustedes son mexicanos nacidos en Estados Unidos, ¿verdad? 100% mexicanos con raíces chicanas, ¿verdad? Es correcto, sí, sí. Bueno, una buena parte de nuestra militancia también tenemos de todo, ¿no? Salvadoreños, chilenos, guatemaltecos. Estamos hablando de una organización bastante diverso en ese sentido, pero que sí somos mexicanos para defender nuestro derecho como mexicanos latinoamericanos adentro de las fronteras políticas de este país, pero somos diversos en ese sentido, pero sí habrá. Nuestra lucha es por la liberación nacional del pueblo mexicano y eso implica también acabar con esas fronteras impuestas, esas fronteras imperiales que nos dividen, de hecho. Excelente, muchas gracias. Gracias a usted. Benjamín. Ojalá pues te tengamos otra vez por aquí. Miguel Ángel Ruiz, escuchamos tus palabras también para ir al cierre de la transmisión. Bueno, y, pues obviamente también aquí gracias por haber hecho el espacio, ¿verdad? De haber estado compartiendo con nosotros aquí. Anunciarle a la audiencia que vamos a tener otro encuentro con la organización de Unión del Barrio, pero vamos a invitar a otros actores, es decir, gente que ha sido afectada de manera directa, ¿verdad? Lo queremos organizar con vos, Charlie, así en vivo. Entonces vamos a traer la idea que vamos a organizar otro intercambio, otro encuentro, ¿verdad? Para que nuestra audiencia, esto que hemos explicado, pues ya lo vean en la concreta de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay veces, bueno, decimos, pero no es lo mismo que un afectado o una afectada explique cómo vivió, cómo sintió, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en este momento. Entonces la idea es que hagamos otro programa, ¿verdad? Vamos a ponernos en la fecha, un intercambio para que tanto en Estados Unidos como aquí en Centroamérica y el mundo se dé cuenta de estas cosas que estamos hablando. Entonces yo creo que ha sido de mucho provecho. Ese programa probablemente ya lo habíamos discutido, tenemos que ver cómo lo trabajamos, la fecha y la hora, ¿verdad? Un tipo panel, no sé, así como lo estás haciendo tú, que es el que sabe de estas cosas. Pero también estamos trabajando pues una asamblea de carácter regional virtual donde vamos a hacer un resumen de todo este trabajo. Probablemente en esa asamblea tengamos algunas personalidades, tanto de, no sé, de OIT, OIT nos ha prometido hacer un evento de carácter tripartito de manera virtual, un foro, ¿verdad? También estamos trabajando el secretario mundial de Industria, quiere participar con nosotros en una conferencia. Probablemente esto tenemos que trabajarlo. Es decir, decirle a nuestro compañero, estamos en la lucha, estamos peleando, hay que seguir adelante y que no podemos retroceder. Excelente, Miguel. Con esto nos vamos al cierre entonces, agradeciéndole a toda la audiencia el que hayan estado, ¿verdad?, pendientes de la transmisión y pues pendientes por ahí porque vamos a estar en un nuevo programa, ¿verdad? Pues como ya lo mencionaba Miguel, nuevamente con esta organización Unión del Barrio, ¿verdad? Pues contándoles vivencias de personas afectadas directamente, ¿verdad?, con esta situación y obviamente, ¿verdad?, pues les pedimos estar pendientes de las transmisiones. Vamos a estar por ahí, ¿verdad?, pues retomando lo que es las redes sociales nuevamente, ¿verdad?, ya que nos habíamos alejado un poquito. Les pedimos mil disculpas
pues con todo lo que ha sucedido con los huracanes y todo esto, pues, ¿verdad? Pues hayamos tenido inconvenientes, pero ya estamos de regreso y vamos con todo, ¿verdad? Seguimos en la lucha, seguimos trabajando. De mi parte, muchas gracias a los dos, muchas gracias a la audiencia, feliz noche para todos, ¿verdad? Y pues nos quedamos en privado por aquí, terminamos la transmisión nosotros, nos quedamos en privado por aquí. Con permiso a toda la audiencia, feliz noche y será hasta la próxima si Dios así lo permite. Con permiso.